Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Quién es? ¿Qué hace? Para conocer los personajes de la cultura y la vida misma, conozcamos una historia de vida. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, a través del internet por el www.ellibertador.com.uy, o si no podés buscarnos también por alguna aplicación como TuneIn Radio, o si no en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Bueno, y hay una historia de vida muy particular, vamos a hablar bastante, creo que se nos va a ir bastante larga la entrevista. Pero bueno, no estoy solo. Para aquellos que la piden, acá tengo a Victoria conmigo, así que le damos la bienvenida. Carlos, bueno, un placer saludarlos a todos, a vos, y bueno, un gusto estar con ustedes. ¿Se va a hacer más habitual esto? Sí, claro. Espero que sí. A medida que me lo permita, sí. Bueno, un gusto que estés con nosotros gracias, y que participes también de estas entrevistas que muchas veces las tenemos que hacer grabadas porque los invitados tienen horario, nosotros también tenemos horario, pero las entrevistas las tenemos tanto de los artistas, de los músicos, de la gente de prensa, todos los que vienen acá. Hoy tengo un invitado muy especial, su nombre es Esteban Queimada, conduce el programa Bajo la Lupa. Te damos la bienvenida, Esteban, un gusto tenerte acá. El gusto es mío, gracias por la invitación a ambos. Bienvenido. Bueno, Esteban, queremos empezar a conocerte un poco. Todo el mundo piensa que sos argentino. Bueno, es algo que tengo que últimamente estar aclarando continuamente. Sí. Siempre digo que soy argenguayo porque soy hijo de padres argentinos. Todos mis hermanos son argentinos y somos 9 hermanos. De 9 hermanos soy el mayor y la que me sigue es uruguaya también. Bien. Y los demás son todos argentinos. Y nací acá en el Pereira Rosell y me crié en Argentina mis primeros 20 años. ¿En qué zona de Argentina? En el Gran Buenos Aires. Ah, mira. Fuimos muy gitanos mi familia, nos mudamos mucho. Pero José Cepaz, San Miguel, vivimos en Morón, vivimos en Villa Tesey, bueno, en muchos lados. Y acá llegué antes de la crisis, en 2002, así que tengo 41 años, mitad y mitad, por eso es argenguayo, tengo un poco de los dos lados. Claro. ¿Y por qué no te quedaste en Argentina? ¿Qué pasó allí que no encontraste tu lugar? Bueno, en Argentina me vine en una situación difícil, una ola de inseguridad. Mi padre había venido para acá, para Uruguay, y estaba desarrollando un proyecto personal que era reparto de bebidas, y viaja para Buenos Aires y me encuentra en un momento que me había quedado sin trabajo. Me habían asaltado 3 veces, la última, y en muy poquito tiempo, la última fue muy jodida. Y él me dijo, no, pero venite para Uruguay, me parece que estaba bien la cosa, que me está yendo bien, y me vine para acá. Fueron esas las razones. No tenía nada que me ligara a Buenos Aires y decidí venir para acá a arrancar de cero, trabajar con él, y bueno, después me quedé. ¿Tenías una empresa en Argentina? ¿Tenías un proyecto de...? No, en Argentina estaba vendiendo cursos de computación y después trabajaba en un restaurante, para que tengas una idea. Tu viejo es muy importante también en tu formación, ¿no? Sí. Para seguir sus consejos y después como ejemplo de cosas que no se deben hacer. Pero sí, es mi No, padre. pero yo te he escuchado muchas veces en referencia en valores y cosas que te inculcó tu viejo también, o en formas de pensar también. Sí, creo que también por el hecho de ser el primer hijo varón, compartía con mi padre muchas cosas que no compartía con mi madre. Es normal, fútbol, pasiones, muchas charlas. Mi padre puso mucho empeño en hablarme sobre cosas importantes a las cuales me iba a enfrentar, a forjar que tuviera esa personalidad de decir esto no me gusta y no seguir ninguna línea de pensamiento o corriente, porque él me decía de chico que eso me podía llevar luego para poder entrar a algún grupo X y ser aceptado, que yo tuviese que hacer cosas que fueran en contra de mis propios pensamientos o de mi propia
de mi propio sentido del valor de las cosas. Y entonces me hizo mucho hincapié en eso. He contado varias veces que yo le pedía plata y él a cambio me pedía que hiciera algo, como cortar el pasto o ayudarlo en el taller, era bobinador de motores. Y me decía cosas que me quedaron grabadas, ¿no? La plata se gana trabajando, no hay otra forma. Marcándome sobre que no tengo que seguir corrientes para sentirme aceptado, que tengo que trabajar en aceptarme a mí mismo. Un montón de cosas que en ese momento me molestaban, como siempre nos molestan las palabras de nuestros padres, y luego en ciertas situaciones que no sé, me he encontrado en la vida, me vinieron como un eco y me sirvieron, claro que destaco. Mi madre también, obviamente, destaco el amor hacia la poesía, hacia la lectura, hacia la escritura. Destaco, fueron muy importantes para mí en mi formación, hasta los 14 años, fueron muy importantes. O sea, yo recibí una base de educación también basada en estudios bíblicos, que eso hoy si lo decís es, pero estudiábamos la Biblia, y eso también me dio cierta comprensión. Hoy creo que es fundamental esa amplitud de no solamente leer líneas ideológicas, ni lo único que se habla son de esas líneas filosóficas. Bueno, el leer la Biblia no muerde, y también ha sido un libro muy predictivo de todo lo que estamos viviendo, ni que hablar del libro Apocalipsis y demás, pero hoy te da también, dicen que el leer, como el viajar, te abre la mente para poder comprender ciertas cosas. Bueno, también el estudio de la Biblia te hace abrir la cabeza. En mi infancia se estudió la Biblia y se tomaban ciertos valores que nos sirvieron también para enfrentarnos a un mundo cada vez más caótico, ¿no? Al menos es la visión que tengo, y siempre agradezco esa formación de parte de mis padres. Te viniste en un tiempo convulso de Argentina, 2002 más o menos, crisis. En Uruguay parecía que se venía algo similar. No fue tan grave, pero hubo una crisis importante. ¿Cómo fue ese paso de esa situación un poco caótica a una situación menos caótica, pero igual fue convulsa en América Latina? ¿Cómo fue para vos ese cambio? Muy heavy. ¿Sí? Vine para acá. Siempre pasa que en Argentina pasa primero y luego viene el coletazo para Uruguay. Muchos discursos políticos han intentado decir que ya no nos pasa eso, pero es mentira, nos pasa. Pasa en Brasil, pasa en Argentina, nos pasa a nosotros y nos llega, más tarde, más temprano nos llega. Y pasé muchas necesidades en Uruguay, como cualquier uruguayo que no estaba preparado con herramientas como para insertarse en el mercado laboral, promedio. 20 años tenías más o menos. 20 años, 21 ya en ese entonces. Claro. Luego inicié también a nivel personal un emprendimiento, no funcionó y me encontré con la crisis del 2002, Claro. ya siendo papá y teniendo un puesto de frutas y verduras. Mi hijo se accidentó a los 3 meses, lo tenía en el Pereira Rosell, me fundí, iba en bicicleta al mercado. Bueno, todo eso lo cuento porque a veces la gente tiende a idealizar y piensa que uno no sé, viene desde la universidad o se crió en una familia pudiente, claro, o algo, pero no, al contrario. Creo que es lo que viví en cuanto a necesidades sin victimizarme, fue lo que me abrió la cabeza para pensar más abiertamente sobre las problemáticas o por qué se dan. Y bueno, pasé mal, pasó mal. Sé lo que es pasar mal. En mi infancia también viví la crisis en Argentina, de la llegada de Menem, la salida de Alfonsín, el caos, los saqueos. Nosotros comíamos de una olla popular, mi padre se fundió. Pasamos necesidades también por ser una familia numerosa, ¿no? En ese entonces cuando pasó eso éramos 5. Y bueno, fueron momentos de crisis tanto allá como acá. Acá hubo un intento también de saqueos, que yo me reía porque al vivir en Buenos Aires, eso fue realmente heavy. Acá fueron algunos intentos de algunos revoltosos. Rumores también se corrieron también, pero en realidad no fueron tales, ¿no? Como que se venía una especie de ola de saqueos, pero en realidad quedó más en el rumor que... Mirá, yo vivía en Barrio Conciliación. Claro. Y había un supermercado, no voy a decir el nombre, pero el del barrio. Y el intento fueron 10, 15 parados tratando de hacer el amague para entrar. Vino la policía, se terminó. Claro. En Argentina tuvimos que electrificar el alambrado de nuestra casa porque venían olas de personas, avalanchas, y aparte iban directo al supermercado, pero de paso te robaban las casas. Claro. O sea, era un momento de mucha tensión, de mucho temor. Yo era niño. Me acuerdo que los padres
los cabezas de familia, los hombres, armaban barricadas en las esquinas con tachos con fuego y armados para defender a su cuadra. O sea, no tiene nada que ver claro. con lo que Sí, pasó sí, acá. sí. Allá, cuando se vive una crisis, se sufre hasta el hueso. Claro. Y claro, eso también me hace ver una visión, me hace tener una visión distinta de lo que de acá nos quejamos a veces, y de las desigualdades. Y en Argentina es una jungla. Todo lo que, así como es un país más grande, el dolor es más grande, la miseria es más grande, la violencia es más grande, la desazón es más grande, que me hace tener esa constante comparación con lo que es Uruguay. Uruguay también sufre lo mismo, pero a menor escala, y no por un tema de territorio ni de población, sino porque tenemos dos culturas distintas. Acá el uruguayo se queja pero no actúa. Claro. Allá el argentino actúa y después razona. Claro. O sea, son dos idiosincrasias distintas. Bueno, yo tenía un compañero cuando trabajaba para una empresa que participó de la Cámpora en Argentina, y él me decía, bueno, dice, hora de saqueo, agarraba el bat y se iba. Sí. Así, tal cual. O sea que es mucho más, era mucho más heavy que lo podría pasar acá, ¿no? Es mucho más crudo, sí. Argentina es mucho más crudo. Bueno, lo vemos hoy en día, cuando se habla de, por ejemplo, una manifestación, en Argentina es manifestación. Sí, sí, sí. Es totalmente distinto a lo que hacemos nosotros. Somos mucho más tranquilos en ese sentido a la hora de protestar. Ellos se hacen sentir. Tiene dos visiones, eso. ¿Es bueno o malo? Porque uno ve, bueno, o se dice que bueno, el argentino mete para adelante, Claro. y si tiene que incendiar, está bueno que tenga que incendiar algo. O sea, no, ¿cómo se reivindica o Claro. uno se vanagloria se puede vanagloriar de haber quemado algo, o haber roto propiedad privada, o haber lastimado gente en pos de un reclamo, por más que sea genuino. Acá el Uruguay, por suerte, si bien hay violencia, no hay a ese extremo. El uruguayo es más conservador, más tradicionalista. Se ven algunos pequeños estallidos sociales, pero repito, no tiene nada que ver, Claro. punto de comparación, ni con la violencia de Brasil, ni con la violencia de Argentina, comparados en lo que es la región, ¿no? Y a partir de allí, ¿cuánto tiempo te lleva a vos a sentarte un poco, encontrar una situación un poco más estable acá en Uruguay? Ay, todavía no la encontré. Estoy todavía buscando una situación más estable, más tranquila. Uruguay es una lucha constante. Claro. Uruguay es un mercado chico para lo que quieras emprender. Siempre fui emprendedor. Trabajé bajo relación de dependencia también y me fue muy bien. Pero siempre tuve esa chispa de querer más, de que esto no me hace feliz, esto no me siento bien acá. Y eso me llevó a aventurarme en proyectos personales que fracasaron, porque en Uruguay se satura enseguida. Sale uno vendiendo chupetines y a los 2 meses tenés 800.000 vendiendo chupetines. Además la carga impositiva y ese tipo de reglas es un tema, ¿no? Ya Aparte. me llevas para otro lado. no, sin meterme ahí, pero ya es No, otro me tema, llevas para ¿no? un lado que es real. Sí, no, Cualquier sin duda emprendimiento en Uruguay, culturalmente, no te crían y te dicen vos, tenés que poner tu propia empresa. Claro. Tenés que ser lo que te guste hacer, dedicate de lleno Claro. a eso. No hay. En Uruguay lo que uno, en esa chatura, Ajá. lo que uno puede aspirar es acomodarte bien en algún puesto Claro. de trabajo. Tener un trabajo seguro y que vos ganes X cantidad de plata. Bueno, esto es para comer, esto es para Claro. el alquiler, esto quizás pueda ahorrar. Falacia, nunca puedes ahorrar en Uruguay. Entonces, ¿cuál es la cultura que tiene? No es de emprendedurismo, jamás. Y porque tampoco hay información sobre las ventajas y las no ventajas del emprendedurismo. Pero sí tenemos números reales, que el 60% de los puestos de trabajo que se generan en el país es a través de emprendedores, de mini empresarios, de pymes. Y son las que más son cargadas con impuestos. Las pymes y los emprendimientos acá no te dejan emprender. Vos querés emprender y automáticamente viene el Estado y te dice, no, esto no, venga para nosotros. Y si uno dijera, bueno, está bien, lo hace porque lo devuelve en buenos servicios públicos, bueno, está, me la banco. Pero no, porque vemos la deficiencia también en los servicios públicos. Y en muchos servicios que son privados, de interés público, pero son vendidos como servicios públicos. Detrás hay empresarios, detrás hay política, detrás hay una gran porquería que no nos muestran habitualmente en los medios de comunicación, que no se habla ni en el sistema educativo
¿no? Se siguen con líneas ideológicas de capitalismo malo, opresor, y ahora se le suma heteropatriarcal, Claro. y izquierda, ¿no? Humanista y buena, siempre en favor de los pobres. Si no salimos de ese chipeo en el cual nos han metido desde la educación inicial, muy difícil que el Uruguay encuentre desarrollo sostenido, donde jóvenes sean emprendedores. Y los jóvenes emprendedores tampoco son promocionados. Se promueve más otro tipo de cosas que aplacan cualquier iniciativa rebelde de autofinanciación o de... yo hago mucho el ejemplo, doy mucho el ejemplo de lo que somos nosotros en el programa, porque sí somos el ejemplo vivo de que se puede emprender sin necesidad de pauta oficial, sin necesidad de andar moderando el discurso para poder ganar a adeptos comerciales. Se puede, yo creo que se puede, de hecho lo estamos haciendo, con mucho esfuerzo, pero con mucha satisfacción, porque más en esta rama, ¿no?, del periodismo. No es lo mismo abrir un comercio o empezar una línea de venta de algún artículo, de manera que enfrentarte a un micrófono o pararte frente a un micrófono a interpelar al poder y a estas cosas que estamos hablando, a la carga tributaria, a quién se beneficia, porque es mentira que se te saca impuestos para redistribuir, no, porque sigue creciendo el Estado y con él siguen creciendo acomodos y con él sigue creciendo el aparato político. Si uno ve la relación de la cantidad de políticos que hay en nuestro país con la cantidad de habitantes, estamos pero totalmente, no hay equilibrio ninguno comparado con otros países del mundo. Y seguimos en la misma, se le sigue quitando impuestos que no llegan a la parte vulnerable o a la línea vulnerable, ¿tá? Porque no llegan, mucho dinero queda en el camino y eso hay que decirlo. Hay que perder el miedo de decirlo. Pero bueno, vuelvo al punto. No nos enseñan a tener esa chispa crítica. Sí, bueno, hay curro, pero mientras que no me toque a mí, no pasa nada. Y si yo me puedo acomodar, miro para otro lado y no pasa nada. Si hay alguna injusticia, y bueno, no me toca a mí, no quiero problemas. Así es el uruguayo. En sí, y lo lamento si se enojan, pero ninguno quiere quemarse nada, no quiere perder absolutamente nada ni arriesgarse, porque no hay desde la enseñanza, desde la educación, ¿tá?, ese tipo de mensaje. Bueno, hay que enfrentarse, hay que cada uno de nosotros tenemos cualidades y aptitudes distintas y poder desarrollarlas para autosustentarnos y no depender ni de un empleo público. Mis respetos a los empleados públicos, que hay gente que trabaja, poca, pero hay gente que trabaja, y salir a la cancha a emprender, a generar riquezas para el país. Si un joven le enseñamos eso, fíjense lo que genera en su cabeza, porque hay muchos jóvenes que se sienten que no tienen lugar, se sienten que son olvidados, y encima con discursos políticos que fomentan el resentimiento contra los que más tienen, pero no hay un estudio de por qué. ¿A quién le decimos los que más tienen? ¿Al que nació en La Taona? ¿O aquel que empezó vendiendo vasos de aluminio y terminó poniendo una empresa de aluminios y contratando a 1000 personas? O sea, si a uno si al joven le decimos y le explicamos la importancia, él sí se va a empoderar, esa palabra muy famosa ahora, va a sentirse útil para la sociedad, va a sentir satisfacción en lo que está haciendo y encima con un plus que está contribuyendo al desarrollo del país. Ese discurso no lo vemos en ningún lado. Y es real, y es cierto, y es tan valedero como el otro discurso, el discurso de los postergados, de las personas que viven en asentamientos. Pero ¿realmente estamos trabajando por ellos? ¿Les interesa al sistema político? Porque de hecho tuvimos 15 años de gobierno teóricamente humanista y siguen la misma cantidad de asentamientos y siguen la misma cantidad de personas que cuando ellos asumieron el poder, diciéndole a la gente que ahora sí vamos a trabajar por los pobres. No es lo mismo una prestación, una plata X por mes, que te haga sentir un poquito más digno dentro de la pobreza, que un trabajo arduo en darle herramientas para que salga por sus propios medios. Aquel clásico y viejo dicho, no le des pescados, enseñale a pescar. Y bueno, eso creo que tendríamos que estar todos involucrados con eso, con ese tipo de mensaje, que erradica para mí, con un tiempo, esto va a ser un proceso largo hasta volver a encontrar o poder, así como se ha puesto ese chip de resentimiento y desigualdad, e inequidad y bla, bla, bla. Ese chip de emprendedurismo y de que se empodere el joven, las nuevas generaciones. Ya bueno, yo voy a salir, yo soy bueno para esto.
Por eso para mí hay un tatuador. Bueno, yo soy bueno para el arte, quiero plasmarlo en la piel y y está perfecto, y está bárbaro, como un mini o un gran emprendimiento. Entonces, si no hay emprendimientos, si no hay gente que genere trabajo, no va a haber más trabajo, vamos a tener más políticos, cada vez más pobreza, y vamos a ir aplacando o emparejando todo hacia abajo. Claro. Y eso a mí me preocupa, entre otras cosas, ¿no? Yeah. Pero eso me preocupa. Vos llegás a dar a la luz, ¿no? Mediática, así por decir, con aquel problema con Uber, ¿no? Sí. Eso te da luz visible. ¿Ahí fue cuando empezaste a proyectarte para el periodismo? Siempre estuve ligado de alguna u otra forma a hacer periodismo amateur. Siempre fui muy investigador. Siempre me gustó participar de charlas donde se tocaban temas. Y sabía, otra de las cosas que me dijo mi viejo, muy a lo porteño, fue: si no tenés nada que decir, no digas nada, porque seguramente te saldrá alguna estupidez. Y no lo entendía y me parecía que era pero sí, tenía razón. Para involucrarme en un debate o en una charla, tenía que saber de lo que estaba hablando. Entonces, siempre tuve esa chispita. Me gusta escribir, empecé a escribir algunas historias, empecé a escribir poesía. Eso lo saqué de mi madre. Mi madre no te mandaba una nota a la escuela, decía: mi hijo no puede faltar porque tiene gripe. Mi madre decía: a quien corresponda, bla, 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 en este momento. Le hacía una carta enorme, porque se expresa muy bien. Claro. Y bueno, siempre agarré esa chispa de investigar sobre religiones, sobre políticas, sobre movimientos sociales, sobre diferentes culturas. Pero puntualmente en la comunicación, como les contaba antes de empezar, a los 14 años la voz pasó del fino al grave, y desde ahí que tenés que hacer radio, que voz de radio, y nunca le di mucha importancia. Sí la utilicé para trabajar, trabajé siempre en ventas, y la voz y la forma de hablar era algo que tenía a mi favor. Sí, claro. Pero sí, empecé, luego que también soy constructor, he hecho de todo. Pero en ese momento también crítico en Uruguay, y llega esta oportunidad de poder trabajar con esa propaganda para vos mismo y demás, y eso a mí me tentó. Y comencé en un bajón que tuve en cuanto a lo que es la construcción, me metí en ese mundo del transporte. Y de ahí una cosa llevó a la otra, y terminé en una asociación para choferes, ¿no? En un momento crítico donde los taxistas, y bueno, donde el fenómeno a nivel mundial estaba causando olas de violencia entre los taxistas y los choferes de aplicaciones. Y ahí me metí en ese mundo y me eligieron como vocero de esa asociación, y empecé a ir a todos los medios de comunicación. Y me agarré muchísimas calenturas, porque iba y me enfrentaba a periodistas que no tenían ni la más pálida idea de lo que es la economía colaborativa, de lo que significa el libre mercado, de las complicaciones, ni siquiera de las normativas departamentales que regulan el transporte. No sabían el concepto de transporte público, a diferenciarlo del transporte privado de interés público. Lo único que querían saber era si me había pegado algún taxista. Y ahí dije: qué fácil que es hacer periodismo en Uruguay. Y como soy en muchas cosas aplicados, en otras no, dije: bueno, quiero estudiar periodismo, quiero hacer comunicación, quiero trabajar en la comunicación. Se me despertó, lo hice, estudié, y estoy en este camino intermedio. En mis primeros pasos, podría decir, porque hace 2 años y muy poquito que estoy en este mundo, y ya he hecho bastante lío. ¿Comenzaste en Radio Universal? No, en realidad el programa, a mí, por esa actividad, me convoca Rodrigo Codesal, que ya estaba con el programa, para participar. Me convence de hacer radio, y estaba en Radio Cristal, en Las Piedras. Luego pasamos para Radio Universal. Después Rodrigo, que empieza por otra línea, consigue otro trabajo, y me quedo yo con Bajo la Lupa, al frente de Bajo la Lupa. Y ahí fue cuando me empecé a desbocar. Empecé a romper los esquemas, si bien con Rodrigo también lo hacíamos. Empecé a ponerle mi impronta, lo que yo creía que se debía decir en un micrófono, o lo que se debía remarcar, con el estilo que a mí me gustaba, para lo que es el formato de un programa. Y fue muy resistido, y en muy poco tiempo tuvo mucha resistencia, pero mucha adhesión. Y llegó a ser un nicho de personas que entendían qué era lo que estaba diciendo. Muchos me etiquetaron como anti Frente Amplio. Y yo invité a decirle: bueno, el año que viene va a haber otro gobierno, bueno, escúchame.
Entonces, si ves que yo no puntualizo nada del otro gobierno, ahí, bueno, decí lo que quieras. Y el periodismo siempre es subjetivo. Siempre, ¿no? Nunca es objetivo e imparcial. Jamás. El ser humano nunca es imparcial, ¿no? Pero ahí me metí. Generó problemas también para Universal. Muchas llamadas pidiendo que me bajen, que me saquen. Porque decían que tenía un discurso de odio. Claro. Que lo siguen diciendo hasta el día de hoy, ¿no? Entiendo que debe ser difícil que alguien venga de afuera y te diga que lo que habías creído hasta el momento es mentira. Entonces la primera reacción de la gente es negarlo y atacarte, atacar a tu persona. Y aguanté los trapos, como se dice, en esa ida y vuelta. Personas que me odiaban y en Universal me deseaban la muerte por mensajes de texto, después pasaron a pedirme disculpas y hoy por hoy son parte de la audiencia. Y me escucha mucha gente de izquierda. Y me escucha gente de derecha. Convengamos para etiquetar y hacerlo fácil. Sí, sí. No nos pongamos, si no tenemos que hacer 3 programas para hablar de izquierda y derecha. Sí. Pero es un proceso constante de reivindicar el derecho a expresarme. O sea, creo que eso también contagia a la gente. De buena manera, no para generar un caos y un descontento social y salir a armar el Gran Chile. Pero sí para decir, bueno, tu voz importa también. ¿Por qué no está? Más bien políticos, sociales, son los temas que vos pensás que hay que echar luz. ¿Cuáles son los temas que más o menos marcan un poco la agenda que vos elegís? Yo soy un anticorrupción. Ajá. Cualquier sector, ya sea social, porque hay movimientos sociales que están financiados por ONG extranjeras, y eso es corrupción, es mentira, es falacia. Cualquier sector que tenga un tinte de corrupción me va a tener ahí escarbando. Hubo un periodista y hay una línea hoy por hoy también de libertarios, ¿no? Que tienen un discurso de mucha adhesión en los jóvenes, que también tienen su libro negro y también tiene su financiación de diferentes ONG. Claro. Y también esas mismas ONG que financian estos movimientos libertarios también financian movimientos progresistas. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad es que en pensar por vos mismo y no aferrarte a ninguna línea ideológica, que tengas tu propio criterio basado en información, volver a inyectar esa necesidad de informarme, por dónde viene la mano. Entonces siempre me va a tener la vereda opuesta al poder. Yo estoy enfrentado, no le pido que los demás lo hagan, mi forma es estar enfrentado al poder. No me importa si es el presidente, el papa, ¿tá? O quien sea. No me importa si es un referente social o un líder ideológico que pregone la paz en el mundo, no me interesa, yo lo investigo. A mí no creo en nada, y creo que como periodistas tenemos que hacer eso, no creer en nada, no para ser un loco resentido y un incrédito y amargado, al contrario, es para que te despierte para por dónde viene. Claro. De hecho lo están intentando hacer con el programa y conmigo, que me parece válido. ¿Quién me financia? Si tengo alguna ONG que me financie, si pertenezco a inteligencia, si el Cabildo Abierto, si algún grupo religioso, es increíble, porque y me he dado cuenta de que la gente no tiene, en su mayoría, no toda, no tiene el poder o no sabe el concepto de libertad, no conoce el concepto de libertad, piensa que esto significa la libertad, no profundiza en el concepto de libertad. Entonces cuando veo una persona que sí, como yo, me siento libre, me quiere etiquetar en algún lado, necesita indefectiblemente meterme en alguna línea de pensamiento, en algún partido político, en alguna religión, porque no entiende. Este último tiempo he tocado fibras medias sensibles de, por ejemplo, el movimiento revolucionario, y me han escrito algunos ex tupamaros, y también se han generado debates a través de las redes sociales, pero en privado. Y me quedo con la palabra de una mujer que primero me dijo que era un genio y después me dijo que era una basura, porque había tocado unas fibras que le llegaban, y terminó diciéndome: sos indescifrable. Y es que vos estás buscando ponerme una etiqueta, y ese es el gran error. Necesitamos etiquetar a la gente para entender o para descartarlo. Claro. Yo te etiqueto, vos perteneces a un grupo religioso, todo lo que venga ahí no me sirve. Escuchá. Yo escucho de todos y tengo buena relación con muchos y mala relación con muchos. Estoy hablando del sistema político, líderes sindicales, o sea, tengo respeto y odio. Me tienen respeto y odio. Y eso me lo fui ganando en muy poquito tiempo, por no casarme con nadie
y por hacer lo que creo que es bueno. ¿Y qué pasa con el resto de los colegas, con el estilo de hacer periodismo acá en Uruguay? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te observan a vos? Hay también una característica un poco más del estilo argentino en el que vos traes un poco por lo que estuve viendo. ¿Cómo lo definirías un poco? Sí, estaría bueno definir qué es el estilo argentino. Sí, en realidad es muy subjetivo de parte mía, porque a veces es un poco, capaz que en el caso de Carlos, uno viendo cómo se hace periodismo acá y claramente puede decir que es distinto, por lo menos. Vuelvo a la promoción. Más confrontativo, ¿no? Sí, pero hay periodismo. En el interior del país también lo hay. Sí, Claro. Hay periodismo sí, confrontativo, pero no lo muestran. Claro. Y no tiene promoción. ¿Qué es lo que se promociona? Eso es algo que estamos tocando siempre en el programa. Porque ¿es esto la realidad del uruguayo? ¿Esto es representativo de la mayoría? ¿Qué pasa? ¿O es lo que se financia para que se pase a través de los medios de comunicación? Realmente los medios de comunicación y los que trabajan en él son operadores culturales y políticos, o simplemente están formateados para creer que están haciendo lo correcto. Bueno, si no nos replanteamos eso. Y en periodismo en Uruguay hay varios problemas. Hay muchos problemas. Primero, ser un mercado chico. Segundo, no tener eso que habíamos hablado antes, de tener esa chispa de confrontar, de indagar, de ir más allá. Porque tengo un sueldo lindo y no tengo ganas de complicarme la vida. ¿Para qué? Si así estamos bárbaros. Eso es la clásica del Uruguay. Pero hay periodistas que hablamos, y periodistas reconocidos, periodistas de trayectoria, que también son insultados y alabados, porque estos son hinchadas, y la opinión pública, cuando uno sale o forma parte de la comunicación, está expuesto a la crítica, pero que me dicen, y de cierta forma envidian que yo pueda tener esa libertad de decir, y me dicen, tenés razón, loco, si yo lo digo en el medio para el cual trabajo, me echan. Y tengo al chico en la escuela, o sea, no puedo arriesgarme a perderlo todo. Bueno, pero a mí me gustaría que por lo menos no me pongas palos a mí en la rueda. O ayúdame, ya que no puedes decirlo. Hay periodistas que hoy utilizan seudónimos, pero no para ocultar, para poder tirar líneas de investigación o para poder publicar algo que no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque pierden el trabajo. ¿Por qué? Porque es un mercado tan chico que todos están agarrados de todos. Partidos políticos que en campaña reciben dinero de estos empresarios, que luego esos empresarios, empresarios, hay que diferenciar, terminan copando o ganando terreno en los medios de comunicación. Pequeños grupos que controlan casi todo. Claro. Entonces, ¿cómo hago? ¿Hacia dónde escapo? Tengo que ser independiente. Y ahí es cuando hay que fomentar el emprendedurismo. Tengo una red social. Hoy las redes sociales, a pesar de que hay una fuerte censura, podemos sortear algunas censuras. Creo que vos en algún momento te bajaron, sí, ¿no? Varias veces. Ya tengo el ultimátum. ¿Sí? Si la próxima vez que hable en contra de las bueno, no sé si... Es por el contenido, es por no es por ninguna palabra puntual. Particularmente por mi postura ante la situación sanitaria. Mira. No soy del movimiento antivacunas, no soy de ningún movimiento. No me preguntaba por si por ahí tenía que ver con algún algoritmo que identifica alguna palabra, alguna cosa. No, ojalá fuera un algoritmo. Claro. Es más grave aún. Es denuncia. Es denuncia. Y es que, por ejemplo, YouTube se rige por lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Claro. Pero no solamente porque en la o sea, nosotros apelamos esas censuras. Y nos dicen que no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino también que vaya en contra de los lineamientos de las autoridades sanitarias locales. O sea, que hay complicidad en la censura de nuestro país. Entonces eso no puede pasar, no puede suceder. Y te dice, hoy estuve leyendo todo lo que dice la contestación de YouTube, y prácticamente no puedes cuestionar nada, absolutamente nada, referente a los lineamientos sanitarios a nivel internacional y a nivel local. Y eso es censura, eso es dictadura y eso es totalitarismo. Bueno, ¿qué nos queda? La radio. Sí, pero las radios están siendo compradas por grupos empresarios alineados a fuerzas políticas. Claro. O directamente oficialistas. Porque no vamos a poner que son de izquierda, derecha o esto. Son oficialistas. Hay periodismo oficialista. Se saca la camiseta y se pone otra camiseta y vuelve a replicar las cosas buenas de este gobierno. ¿Tá? Colaboran sin indagar. Y si lo hacen muy superficial, porque no se queman la ropa. Y también es peligroso meterse con gente en Uruguay. Es peligroso.
Y eso la gente no quiere pensar en eso. No voy a pensar que si vos decís algo en radio, de repente tengas algún problema personal o que llegue a algo grave en lo personal. A eso me refería con el estilo, porque por ahí nosotros tenemos la visión de que en Argentina el periodismo investiga mucho más, va más profundo, más a hueso. Me refería, venía más por ese lado el estilo. Sí, además de que recibe más estéticamente amenazas también también. tiene un estilo más argentino, por lo menos para mí. Pero ¿Cómo? Estéticamente también, cuando jugás mucho con la cámara, eso tiene como Sí. una... Los uruguayos somos muy pacatos, me parece. No, muy pero- para Nos acomodar. estamos animando. De a No, poco. pasa que no hay lugar para la innovación. Claro. Voy a eso, no es que el uruguayo no sea creativo, Claro. es que no hay lugar. Claro. Porque uno ve la televisión y son todos formatos comprados. Ujú. Es más, en Uruguay tenemos personajes que hacen 3 o 4 programas. Lo tenés acá, lo tenés acá, lo tenés Sí, acá sí, y lo sí, tenés... sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Por talento? No, porque está tan hecho pedazos la comunicación tradicional que ese tipo es un empresario. Y estoy acá, te traigo cuatro auspiciantes. Y estoy acá y te traigo 4 más. Y voy para el fútbol, ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Por Claro. ejemplo, voy para acá y te hago un programa de polémica, y te hago un programa de entretenimiento, y te meto radio, y también te... No, pará. Eso no puede pasar. Hay programas que no tendrían que estar, para mi gusto, no contribuyen en absolutamente nada. Y están en la televisión. Pero realmente es una apuesta de la televisión. ¿Es el talento que tenga el conductor o es la plata que genera comprar ese espacio televisivo? O sea, no puede ser que el dinero le haya ganado a la creatividad y al talento. Hoy hay mucho talento oculto. A mí me gusta, nosotros tenemos columnistas, gente de trayectoria, gente polémica también, pero jóvenes, como Pablo Boraño, por ejemplo. Es un periodista recién recibido, con un talento y un conocimiento de la historia, por ejemplo, impresionante. Entonces a mí me encanta promover esa juventud que sabe, que piensa, que estudia, pero no se promueve. El discurso que hay en la televisión es mediocre. Entonces la gente acostumbrada a escuchar programas mediocres y a ver programas mediocres termina siendo mediocre. Claro. Y termina pensando que eso es lo cool y termina demonizando a aquel que diga que eso es una estupidez. Entonces acá es cultural. Esto es cultural y hay un germen hegemónico cultural que hay que pelear contra él. ¿Pero por qué hay que pelear? ¿Porque uno sea facho? O sea de derecha, o sea libertario. No, es porque eso significa tener libertad. Cuando uno tiene en los medios de comunicación, tiene con responsabilidad, ¿no?, la opinión libre, eso es democracia y eso es defender la libertad. Tenemos casi todo, la comunicación no está cuestionando la pérdida de libertad individual en pandemia en pos del bien común y sin fundamentos. Porque ni siquiera... también me llamó alguien que es muy reconocido, el familiar de alguien que es muy reconocido a nivel médico, y me dice que también me parece que le estaba errando con su familiar a la hora de calificarlo de X cosa. Entonces yo le dije, bueno, que venga un debate, que venga al programa y que debata con otro especialista en la materia, para que la gente tenga las dos campanas. Y si realmente sabe todo lo que dice que sabe, no puede abonar, porque yo no sé, pero yo no puedo generar una alarma con índices mínimos. No puedo decir, nos estamos muriendo todos. Esto se ha dicho también con el feminismo. Nos están matando. Bueno, ¿cuántas mujeres mueren al año? ¿Y cuántos hombres? Y podemos decir que por 40 femicidios, o sea, 40 hombres que mataron a una mujer, el Uruguay es todo machista. Ahí vemos 1,5 millones más de hombres que somos potenciales asesinos, violadores o secuestradores. No. Entonces, con algo chico y con un índice chico, se le da mucha promoción, se invierte mucho dinero y se replica constantemente. Y eso no es lo que representa al país. No están todas las voces. Hoy tenemos un nuevo personaje, un nuevo encargado en los medios de comunicación públicos, que dijo anteriormente que iba a llevar pluralidad a la televisión nacional y a la radio nacional. Todavía estamos esperando dónde está la pluralidad. Porque lamentablemente tengo que ver la televisión para poder criticarla. Y no hay nada de plural, salvo alguna cosa tradicional del campo, algo mechado. Pero si no, es todo el discurso globalista, apegado al discurso globalista, al feminismo, ¿tá?, a los LGTB, a continuamente estar con el martirologio que se le llama de los pobres, y lucrar con eso, lucrar con los negros. Hoy hay que decir, no hay que decir negro, hay que decir afrodescendiente,
todo se cambia cuando logran, en esta ingeniería lingüística, hacerte culpable por decir negro, o que te haga sentir culpable, o casi un racista y un potencial asesino de negros por decir negro. O sea, hay mucha locura impuesta que está confundiendo. ¿Y a quién confunde? A las nuevas generaciones, a los jóvenes que están con el cerebro limpio para absorber conocimiento. Entonces, ese mecanismo ha sido utilizado por la izquierda, por la derecha. El lavado de cerebro existió siempre. Los medios de comunicación siempre obedecieron al poder. Pero hoy es mucho más visible por la tecnología. Por lo que en algún momento fueron el germen del Internet era eso. Hacer de contrapeso al discurso oficial. Tener material independiente. Tener una visión distinta. Información alternativa. Dentro de eso también hay mucha falacia, hay mucha mentira, hay muchos bulos, le dirían los españoles, hay muchas fake news. Y se crea otro gran negocio con esto, que es los grupos que chequean información. Pero entonces, cuando hablamos de Orwell en 1984, es tal cual, se crea la policía del pensamiento. Te dicen, estos señores que conducen estos programas están mintiendo, sin más que decirlo. Y estamos en tiempos difíciles en cuanto a la comunicación, a la información, a la libertad de expresión, a la libertad individual y hoy a la libertad de reunión, a la libertad ambulatoria, a todo, a la información fidedigna. O sea, es un momento complicado. En toda esa melange y todo con esas condicionantes, con un cambio de gobierno, con un montón, bueno, ahí se mete bajo la lupa como un nicho donde la gente que piensa, se reúne a hacer catarsis muchas veces. No a decir, estoy contigo, mirá que no estás loco, no sos un facho, no sos mala gente, solo pensás distinto. Y reivindicar eso, la libertad, eso tiene un gran peso. A mí me genera una gran responsabilidad, ya que hablamos de responsabilidades. Yo no puedo defraudar, no puedo predicar algo y hacer otra cosa. No puedo decir soy esto y hacer otra. La credibilidad es lo único que tenemos los periodistas. Es eso. La autenticidad y la credibilidad es lo que genera que cuando hay un problema X, la gente confíe, por ejemplo, en vos, para decir, no, pará, quiero ver qué piensa, quiero ver qué investigó este periodista, porque lo ha venido haciendo y ha venido dando en el clavo en todos los temas y no se casa con nadie. Creo que eso es lo que tenemos todos los periodistas demostrar. Pero hay periodismo militante, hay periodismo que se beneficia de estas corrientes políticas, ideológicas, hay periodismo que trabaja en las dos cosas, trabaja en la comunicación, pero a su vez tiene contratos en empresas estatales. Hay otros que directamente pasan a comisión para trabajar en la parte comunicativa o comunicacional o periodística de un partido político. Entonces, a mí me dijeron, no me gustan los periodistas de periodistas. Escuché eso la otra vez. No me gustan los periodistas de periodistas. Bueno, no soy periodista de periodistas. Soy periodista de operadores. Porque eso a mí no me representa. Y hay otros periodistas que tampoco los representan. Se dicen ser periodistas por un mero título. Muchos de los que están hoy por hoy, que soy consagrado, jamás estudiaron periodismo, pero son considerados periodistas. Es más, si no me equivoco, el que está a cargo del periodismo a nivel público tampoco estudió periodismo, pero bueno, vaya a saber uno. No estoy en contra de hacer periodismo sin estudiar. Creo que los dos van de la mano. Preparación, formación, pero experiencia, cancha, ¿no? Y esa chispa de interpelar. A mí me pasó que mientras que estaba estudiando periodismo había chicos que me decían, no, yo voy a votar a... ¿Quién era? Daniel Martínez en ese momento. Yo voy a votar a Daniel Martínez porque el Frente Amplio ha pensado en los pobres y el Partido Nacional no. Y estaba estudiando periodismo. ¿Qué va a salir de ahí? A nivel periodístico. Y que el profesor no le diga, no, para ser periodista no puedes tener esos conceptos tan básicos. Entonces, es un momento difícil para el periodismo, para la comunicación y para la comprensión de la gente. También el lenguaje elitista que utilizan muchos. Yo creo que siempre lo digo también con los columnistas, tenemos que decodificar, ¿qué es lo que te enseñan en periodismo? Decodificar el mensaje. ¿Qué significa eso? Bueno, hacerlo que abarque la comprensión de todos los estratos sociales, todos los niveles culturales, y para eso tenés que utilizar ejemplos, analogías,
¿tá? Que muchos lo ven como entretenimiento, pero es una forma de estar diciéndote que lo que pensás que es cierto te está perjudicando. Lo que estás apoyando te está perjudicando a vos mismo. Bajar, la pelea está en el barro, no está acá arriba, no está con la gente que lee, que se informa y que tuvo acceso a una educación terciaria. No. Si hablamos de los pobres, hablamos de la poca información que tienen. Por algo no pueden salir de su pobreza, porque pasan más tiempo quejándose o sintiéndose víctimas que generando esa chispa de que quiero salir de esto. ¿Y cómo es? ¿Cómo se sale? ¿Cuál es la primera herramienta? La educación, la enseñanza, y la información, porque la información es poder. Y eso es obviamente lo que quieren manipular o acaparar, la información. La información es nuestra. Compramos los medios y de rebote compramos a periodistas y a comunicadores. Y los traemos a nuestro proyecto, le damos un buen sueldo, están cómodos, pero siguen la línea. Y eso es muy malo, repito, es muy malo para la democracia, para la libertad, es muy malo para la comprensión de las problemáticas, para la comprensión de qué nos pasa, por qué no podemos salir de este pozo donde estamos. Y creo que hay que reivindicar eso, creo que hay que hacer fuerte campaña, y no solo a nivel político no, mis colegas que reaccionen, que muestren un poco de rebeldía. No es lo mismo que lo diga yo a que lo diga un periodista con trayectoria en un medio de comunicación masivo, que por lo menos se la juegue, que por lo menos si me llama por teléfono y me dice que está de acuerdo, apóyame. No puede ser que no apoyes y que hagas oídos sordos, que digan no, yo no, con este loquito que putea en la radio no estoy de acuerdo. Y que después me llame y diga, sí, estoy de acuerdo, pero no puedo decir nada. No, eso me parece... No le tengo respeto yo a una persona. Entiendo la problemática, comprendo. No respeto. Creo que hay que jugársela. Creo que hay que traspasar eso. Vos tuviste un informe sobre Villar, el que era candidato a intendente. Eso sonó bastante. ¿Cómo viste a la gente que... Bueno, no hubo mucha réplica en los grandes medios, ¿no? Sí, algunos medios escritos que publicaron algo, pero muy, muy poco. ¿Seguís con esa línea de investigación todavía? ¿Cómo voy a seguir con...? Sigo con la línea de investigación de ACE, pero ¿cómo voy a seguir con una línea de investigación cuando presenté periodísticamente documentos? Están en la web los documentos, ¿no? No, están en el programa. Programa. Algunos documentos mostramos públicos, eso fue la segunda etapa, que fue una excusa que puso Álvaro Villar para no presentarse ante la justicia, ante las denuncias que tenían en su contra, en su gestión con el Maciel. Pero mirá la forma que te desmoralizan o que desmoralizan al periodismo, que hoy esa persona fue premiada con la dirección del Hospital de Clínicas. Entonces, ¿cómo hacemos los periodistas cuando queremos enfrentarnos al poder si los mismos colegas no apoyan? Cuando presenté ese informe fue en un momento donde empezó a cuestionarse que lo había hecho a propósito y que trabajaba para la oposición, para los blancos o los colorados o los cabildantes, para dejar mal parado a un candidato humanista y tan querido por los pobres. Y no. Fue que me llegó, cuando me llegó, lo analicé, lo contrasté rápido y lo saqué. No me importaba. Y esa misma información... que la persona que te lo envió... Estuviéramos en campaña. Claro. Que hay que decir, no, voy a presentar un caso de corrupción. No, pero estamos en campaña. No digo, pero la persona que te envió los documentos hubiera elegido ese momento, no importa tampoco. Digo. Es que no es una persona que te dé los documentos, son varias personas que te advierten sobre un problema. Y ahí es cuando uno empieza a indagar y llega a lo que tiene que llegar. No se trata, bueno, a vos te dio, porque eso es otra cosa. O sea que no vinieron y te trajeron las cosas. No, mirá Esteban, toma, sacalo. No, lleva un proceso, pero ese proceso es fácil, y más cuando te encontrás con documentos. Nadie cuestionó a Leo Haber de cómo le llegó la información de las cartas del Tribunal de Honor. ¿Y en qué momento? Muchas veces los periodistas también tenemos que saber si estamos siendo utilizados como canal para. Claro. En el afán de sacar algo, de mostrar algo, bueno, esto es... ¿Por qué ahora? También me lo he preguntado. Pero llegó a mis manos y lo mostré. No me importó. No se replicó como se debería haber replicado. Otros periodistas de trayectoria también y en la televisión nombraron lo que había salido del programa, pero bifurcaron la investigación hacia otro lugar. En ese momento el movimiento feminista, también porque involucraba denuncias de mujeres, digamos, de acoso laboral,
sobre Álvaro Villar. Crearon 2 hashtags. Uno era de la facultad, me lo dijeron en facultad, y el otro era de carnaval. Todo se fue. Villar siguió la campaña electoral. Cumplió con lo que tenía que cumplir sin ningún problema. Es más, y lo digo, me pareció muy dudoso y no le creo el ataque que tuvo, supuesto ataque, de golpe, de madrugada, ¿no? Porque a los 2 días estaba saltando con unas veteranas en plena campaña y saltando vení con lo bueno, no me acuerdo qué era lo que cantaba. Entonces, y también presentó, que eso lo mostramos públicamente, a través de su doctor, con una receta, la envió, donde decía que por el momento el doctor aconsejaba que el señor Álvaro Villar no se enfrentara a situaciones de estrés por la gravedad que estaba pasando en ese momento a nivel coronario y bla, 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 bla. Pero él a su vez fue y dijo a los medios que no sabía nada y que no había recibido ninguna citación. Mis supuestos colegas no fueron más allá. No hubo uno que me haya llamado y que me diga: Esteban, ¿te animás a pasarme los documentos? Porque lo tengo a Álvaro Villar la semana que viene. Claro. Y quiero los documentos, ¿te animás a compartir conmigo? Sí, claro, le hubiese dado todo. Pero no lo hicieron. Y le hicieron preguntas. Vos lo invitaste a Álvaro Villar. Claro. Lo raro, lo que me parece raro, y ahí, bueno, cuando empiezo, ahí te dicen conspiranoico, ¿no? Porque lo sabía pero casi nadie lo que yo tenía en mi poder. Y él ya había dicho que sí a la entrevista. Y yo le iba a entrevistar y le iba a mostrar esos documentos a él en vivo. Porque no había forma que pasara. Le coartábamos todo esto de que mienta a través de otros periodistas amigos y que ensucie lo que salió de nuestro programa. El día anterior cancela. ¿Por qué cancela? Él no sabía nada todavía en el momento de los documentos. ¿Por qué cancela? Entonces, hasta el día de hoy me sigue. Claro. Pinche de teléfono. Personas que pensé que podrían ser amigos confiables y no lo fueron, personas que operan, las mismas personas que también sirvieron de fuentes, que le avisaron, ni la más pálida idea cómo llegó a él, pero él dijo que no iba a ir, que no podía ir. Luego me mandó, que lo tengo guardado todavía, diciéndome que estaba perfecto lo que yo estaba haciendo, que un periodista tenía que hacer eso, pero que no iba a venir. Perdón, me dijo: coordinamos y voy después del informe. Nunca vino y no lo va a hacer. Y eso me parece que está mal. Me parece que está mal de mis colegas, porque esa información la tenían otros periodistas de amplia trayectoria en el país. Hacía 4 meses atrás. Y no la sacaron. Es un documento de una auditoría interna que te dice jineteo de fondos. ¿Cómo no lo vas a sacar? ¿Por qué no lo vas a sacar? Y más información en torno a esto, ¿no? A este monopolio que tienen algunos grupos de poder médico con diferentes especialidades. ¿Por qué no lo vas a sacar? Y ahí vemos que diferentes empresas financian y son auspiciantes y tienen en su personal familiares de periodistas reconocidos. Entonces está todo agarrado de todo. Claro. Y es muy difícil. A veces es desalentador, a veces no tengo ganas. Muchas veces no tengo ganas de ir a la radio. No tengo ganas de hacer el programa, porque siento que todo ese esfuerzo que uno hace, todo el tiempo que dedica, porque ustedes lo saben, cuando empezás una investigación, una sola interrogante que te hagas te lleva horas. Entonces es un tiempo muy largo de esfuerzo que termina en la nada. Y hay días que uno no tiene ganas, que se desmoraliza, pero esa es la estrategia para los divergentes. Y lo que realmente me mueve y suena demagógico y lo que sea, piensen lo que quieran, el que esté escuchando también, pero los que me dan para adelante es la gente. Es la que me dice: loco, te ayudo, en lo que sea, seguí, dale arriba, vamos arriba. O sea, es la gente la que te mueve, porque se está dando cuenta que vos estás generando como una punta de lanza para que empiece a descubrirse varias cosas que pasan en el país. Grandes periodistas reconocidos de trayectoria, argentinos, tuvimos el caso de La Nata. Vino, tocó Paco Casal y Pepe Mujica y chau, se terminó La Nata en Uruguay. Eso no puede pasar. No puede pasar. Y eso atemoriza toda buena intención de periodistas jóvenes que quieran, ¿no?, interpelar al poder. Es muy complejo. Es muy complejo. Hay que tener aguante.
Aguante, bueno, yo me enfrento a esto, sé que me van a buscar. Es increíble que en Uruguay, ¿tá? Y más con el tema médico, llamen personas que trabajan para el Estado benefactor y presionen a otras empresas para que no auspicien mi programa o para que se vayan. Eso es censura. Eso es no estar a favor de la libertad de expresión. Eso es una manipulación de los dineros públicos y de los convenios públicos. Es decir, que a mí me sacan plata para pagarle a ellos y ellos a su vez presionan a los que quieren aportar para mi trabajo. Es un círculo totalmente asqueroso. Y bueno, hay que decirlo, cuesta. Hay gente que dice, no, esto no puede pasar. No pueden estar lucrando con la enfermedad de las personas. No pueden estar lucrando con la necesidad de esto. Sí, pueden. Pueden, y de hecho lo compruebo, que pueden. Es difícil. Bueno, y en Radio Nacional, ¿cómo lo llevas en el tema de lo que pasó la semana pasada, que fue la rotura de los cables subterráneos de la radio y quedaron fuera del aire? Eso fue muy sospechoso también, ¿no? Yo no puedo ahí atribuirle a nadie. Sí, lo que puedo decir es lo que pasó antes. Hoy estábamos hablando hablando de Villar, del tema Villar, que fue una de las investigaciones. También como le mandamos en su momento a la JUTEP, el tema de Remo Monseglio, que hoy por hoy forma parte en el sector turismo, traído también por parte de este gobierno. Remo Monseglio le vendía en su momento, siendo legislador suplente, le vendía sus servicios personales a diferentes intendencias y le cobraba 20.000 pesos. Tuvimos el acceso al contrato y a la firma, pero también terminó siendo premiado con un cargo en este gobierno. Por eso es difícil ver y atribuirle la intencionalidad a alguien. Pero anteriormente con el tema de Villar ya me habían dejado una nota intimidatoria en el auto. Luego vuelvo a tocar el tema de la medicina y denuncio a un grupo de empresarios de la medicina relacionados con ex-tupamaros y me grafitean el auto. Luego, eso lejos de... En la puerta de tu casa. En la puerta de mi casa. Estacionado en la puerta de mi casa. Saben cuál es el auto, saben dónde vivo, saben quiénes son mis familiares, porque lo primero que hicieron es indagar el nombre de mi hijo y lo publicaron una vez, tuvieron un intento de supuesto escrache ficticio en las redes sociales. Vuelvo a hacer el programa, me convocan a Canal 4, salgo a explicar. Hubo algunos periodistas que dijeron, esto no puede ser. Se movió este gobierno también, recibí llamados de todos los sectores, menos de un sector. Y justo cortan los cables, que podría llamarse, fue un robo común de cables. El 9 de marzo, que era el aniversario de la muerte de Germán Araujo, un ícono en Radio Nacional, en CX30. Entonces es todo puede despertar suspicacias. No puedo acusar, porque obviamente me enfrentaría a un juicio por difamación. No puedo decir quién fue, no puedo decir si simplemente fue un robo de cables. Pero, dado lo que se venía, los acontecimientos anterior a y con una fecha tan especial, despierta suspicacias, obviamente. ¿Y la radio recibe presiones también por el tema de tu programa? La dirección de la radio recibe presiones, por temas personales, ad hominem. La dirección de la radio empezaron a salir temas que teóricamente estaban casi laudados y volvieron a ponerse en la palestra a nivel judicial. La radio no recibe pauta estatal. La radio es complicada para terminar un proceso de cambio de dirección por la compra de la radio. Se presiona de formas que no salen a la luz, digamos, que no son evidentes, pero se presiona ante la vista de este gobierno, ¿no? Que habló durante toda la campaña de la mala utilización de los dineros públicos, por ejemplo. Cuando se quejó de diferentes archivos de casos relacionados a la familia Vázquez, o Envidrio, ¿no? ¿Y qué pasó ahora? Entonces, esas son las cosas que me llevan a pensar que todo es lo mismo y que nada va a cambiar, a no ser que haya un contagio de la gente y de los periodistas y comunicadores en sacar esto a la luz, en decirlo, sin tapujos, y ver qué pasa. Veremos si hay un periodista que trabaja en un medio
local, donde sepa quiénes son los que financian y se arriesga a decir algo que no deje bien parado esa financiación, ahí nos vamos a dar cuenta quién realmente tiene la camiseta de la búsqueda de la verdad y del periodismo para la gente. El periodismo es para la gente, la información es un derecho, no un comercio. ¿Ah? Y la radio recibe presiones. El programa en sí, que se cortan caminos comerciales. ¿Ah? También hablamos hoy al principio de esta idiosincrasia del uruguayo, que también es difícil para una empresa estar en un lugar donde se pueda etiquetar de algo, porque el producto no es ideológico, es para todos. Entonces se genera, para mí es muy difícil que se financie solo el programa. Y para la radio es muy difícil, más cuando pasa todo esto, donde diferentes grupos compran la mayoría de los medios más populares y que más inciden en la opinión pública. Es difícil para la radio, es difícil para el programa, es difícil para mí, es difícil para la gente que quiera trabajar en forma independiente. El Uruguay es un país difícil para vivir de lo que uno le gusta hacer y para vivir más de la comunicación y del periodismo. Pero con eso nadie se horroriza. O sea, el dinero que te sacan a vos, a mí, al que está del otro lado, a todos, entra al Estado y el Estado pone plata nuestra en diferentes medios de comunicación para que ese medio de comunicación te venda basura que no representa a la mayoría del pueblo. Entonces eso es una manipulación de mi propio dinero en beneficio de una corriente ideológica o de una línea de pensamiento o de un partido político directamente. Es grave para mí. La gente piensa que está todo bien, que no, que es un exagerado. No, es grave lo que pasa. Y entiendo que no todos quieran enfrentarse a ese tipo de artimañas que intentan ponerte palos en la rueda, o sea, que no crezcas. Pero la gente es sabia de alguna forma. La gente empieza a despertar. Esta pandemia despertó a muchos. Se dieron cuenta de lo que marcábamos, de las contradicciones. No fuimos negacionistas del virus nunca, no fuimos negacionistas de nada. Solo le dijimos a la gente, bueno, la Organización Mundial de la Salud se financia de esta manera. El gobierno se financia y el país se financia de estos organismos internacionales. Y el Ministerio de Salud Pública depende de estas cosas. Entonces vos sumás las tres y si no te despierta un poco de suspicacia o al menos la chispita de no me gusta esto. No hay línea de comparación a las medidas que se han adoptado por la letalidad misma del virus. Cuando hablamos de pandemia, ¿quién cambió el sentido de pandemia? La Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se financia? ¿De quién recibe dinero? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió dos cosas fundamentales? Inmunidad rebaño lo cambió. Y cambió el significado de la pandemia. Esto fue una preparación a partir del 2009, con la gripe H1N1, donde el Uruguay optó por no testear más personas y no dar información. Conclusión, se terminó y estamos libres de H1N1. Teniendo ya esos indicios, teniendo la postura en ese momento y teniendo esta locura mediática que hay en torno a este virus, no entiendo cómo podemos ser los que lo interpelamos llamados negacionistas, conspiranoicos y personas que están mal de la cabeza. O no es tan así, claro, es tan grande y tiene tantas puntas de investigación, la manipulación de la información y la manipulación del ser humano, que nadie lo quiere, hay muy pocos que lo quieren aceptar, pero creo que es de orden hacerlo, ¿no? Sí, vos tuviste una editorial también sobre Ignacio Álvarez cuando te mencionó como antivacuna. Sí, bueno, ahí tenés lo otro. Pero bueno, Nacho Álvarez ya forma parte o está contratado por un grupo que manipula la información y que viene comprando medios de comunicación como el Grupo Magnolio. Así que lo que diga Nacho Álvarez, de ahora en más, el que debe juzgarlo es la gente. Ahora, si me atacan, ataco. Y con razón. Cuando atacan o quieren ridiculizar, yo doblo la apuesta. Porque en esta materia, esos periodistas de trayectoria están perdiendo credibilidad y están perdiendo audiencia. Podés estar trabajando en una radio de mucha difusión y ganando muy buena plata, pero la gente se da cuenta cuando estás operando o estás mirando para otro lado.
Es muy fácil hacer líneas de investigación de cosas superficiales, de cosas comunes, que las sabemos que van a existir siempre. Ahora, interpelar al poder y al discurso oficial no es para... No lo hacen todos. O sea, y el periodismo es eso. O sea, es tener una información, ir a otra fuente, contrastar fuentes, contrastar pruebas para llegar a una conclusión. O al menos, si no te querés jugar la ropa con una opinión personal, poner todo arriba de la mesa. El informe de Nacho fue un circo. Se basó, fíjense qué circo, por una persona que teóricamente estudió y y perfeccionó su arte después de tantos años en los medios de comunicación. Tomaron una nota de AFP que ponía en tela de juicio el trabajo de Yuto, que fue el primero que empezó con el tema de las pruebas, que ahí está el núcleo, la prueba PCR. Factual, o sea, AFP, que sacó un informe, un artículo, porque había llamado a la facultad donde Yuto había dicho que había trabajado. Y de hecho nosotros también lo hicimos. Y desde la facultad nos dijeron que sí, pero que de ahora más no iba a trabajar más. O sea, el tipo de esa entidad dijo, no trabajo más con Yuto porque no estamos en la línea de pensamiento respecto a lo que él dice de la pandemia. Perfecto. Pero nunca dijeron que no es médico, que era mentira, que había pasado por ahí. O sea, primero eso. Y segundo, de AFP. Una empresa que recibe dineros de Facebook. O sea, ¿te parece confiable pararte ahí para decir que nosotros que estamos haciendo campaña antivacuna y que no somos profesionales? ¿Desde qué lugar, desde qué pedestal moral o profesional me puede hablar un tipo que toma un artículo de un portal que es financiado con dineros de una red social, por ejemplo? Y lo otro, que hoy lo leí, nadie dice nada, que AFP puso que el test fue creado específicamente para detectar este virus. Es una mentira garrafal, pero no fueron censurados. Y quiero ver si, en este caso, Álvarez toma también eso y lo cuestiona, ¿no? Y empieza a no tomar partido de estos grupos de chequeo de información, sino que haga su trabajo, que investigue. Y no es mucho tampoco, no es mucha investigación, es tener un poco de sentido común. No hay que ser un gran o tener un coeficiente intelectual elevado, ¿no? Simplemente decir, para 2 más 2, 4. Pero estamos trabajando y están trabajando en que sea 2 más 2, 5. Así que todo es cuestionable y todo tiene otro significado ahora. No, 2 más 2 es 4. Tenés una empresa o un portal de noticias que es financiado con este dinero y con este. Bueno, ¿a qué poderes obedecen esa línea de financiación? A este. Ya está, no le puedo creer. No le puedo creer. Y así se van descubriendo muchos y se van cayendo caretas solas. Solo la gente se da cuenta y la gente es la que te interpela. No hay poder más fuerte que la audiencia, que la gente que sigue tu trabajo. Después no me importa lo que diga el gobierno, lo que diga otro supuesto colega o un operador político, no me interesa. A mí mi preocupación es no defraudar a la gente, pero no en una equivocación, me puedo equivocar, en mentirle, en decirle que la gente vea que yo interpelo todo y algo, esto no. Y que después se encuentre de que no lo investigué porque a la persona tiene una empresa que está financiando mi programa. Ya está, perdés todo. Lo único que tenemos es eso. Es nuestra palabra, nuestro laburo, ser auténtico y errarle y acertarle, pero desde ese lugar, desde ser creíbles, es eso. No exhortar, yo no, si van a buscar en los programas, me han tildado de ser un irresponsable y decirle a la gente que no, yo no le digo a la gente no se vacunen, pero digo yo no me voy a vacunar y argumento por qué. Porque es mi decisión personal y porque tengo la libertad de hacerlo y tengo leyes que me amparan, la propia Constitución. Decido no vacunar. Claro. No es porque venga un nanobot adentro y que se te metan, ¿no? O que no pueda tener más hijos. Respeto esas teorías y que están basadas en estudios científicos que no son promovidos, pero eso es otro tema. Acá lo que hay que interpelar a este gobierno es si vamos a hacer clase A y clase B, los ciudadanos. Clase A, los que se vacunen, y cuánta libertad vamos a perder y cuán discriminados vamos a ser las personas que no nos vacunemos. O sea, y si la vacuna es la salvación,
¿por qué castigar a los que no se quieren vacunar? Si teóricamente esos vacunados van a estar inmunizados, pero te dicen que no van a estar inmunizados. Entonces, ¿para qué traer las vacunas? La semana que viene voy a estar haciéndome un estudio de si tengo anticuerpos. Amigos lo han hecho, amigos confiables que fueron y me mostraron, ese es el laboratorio, que lo voy a ir a hacer, tampoco le voy a hacer propaganda al laboratorio, pero me lo voy a ir a hacer, claro, para ver si tengo anticuerpos ante este virus. Y creo que es lo que tenía que haber hecho este gobierno, generar testeos masivos, para detectar si tenemos anticuerpos. En base a eso, decir, bueno, tenemos X cantidad de población que ya tiene anticuerpos. Es innecesario la vacuna, vamos a pedir tantas vacunas para inmunizar al resto. Y dentro de ese resto que no tiene anticuerpos, que tengan la libertad de decir si quiero vacunarme o no. Con una vacuna que no ha llegado a la fase 5. O sea, pero está bien, vacúnense. Está bárbaro. No voy a decir que sos tal o tal cosa por vacunarte. Está genial. Pero no me molestes a mí, no me vengas a atacar a decirme que soy un irresponsable y que voy a matar a mi abuelo. O decirle a los niños que van a matar a sus abuelos porque no se pongan un tapabocas. Eso creo que es muy bajo. Y vuelvo a repetir que se ofendió uno de esos periodistas de Trayectoria, eso es de rata. Bueno, la verdad que podríamos seguir conversando mucho más, pero se nos fue el tiempo. Gracias, Esteban, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un gusto que estés con nosotros. Así como hemos traído cantidad de periodistas de distintos medios, hoy tenemos a Esteban Queimada, que por cierto, para aquellos que no lo conocen, puedes dar la dirección de la radio y también de la página web. Sí, CX30 Radio Nacional, 1130 del dial, y después en las redes nuestras es Bajo la Lupa UY, todo junto en minúscula, nos encuentran en todos lados, molestamos en todos lados. Y después tenés podcast. Sí, eso lo hace la gente, después estamos en no, pero vos cuando grabás el programa de YouTube ya queda pronto para poder escucharlo. Sí, claro. También estamos, bueno, ya digo, todas las redes, en Spotify también lo escuchan el programa. Tenemos nuestra propia web, bajolalupa.uy. Intentamos tener respaldo de todo el material por esto mismo de la censura. Y si me das un segundo, lo que hago no lo quiero dar como un ejemplo, como la verdad absoluta. Es simplemente mi forma de ver las cosas. Puedo estar errado, pero la idea es que lo hagan. Siempre voy a defender que pienses distinto, pero que pienses. La idea es eso. Y también cuando hablo de mis colegas, sé diferenciar los que son periodistas y no son promovidos y los que son operadores políticos. En este caso, globalistas, que abonan a un discurso sin interpelarlo. Eso es la diferencia. Y no soy el mejor ni nada. El estilo que hacemos es el que hacemos. La gente lo toma, lo deja y eso es la libertad. Por supuesto. Así que aquellos que quieran escucharlo, entonces pueden hacerlo. De hecho, nos escuchan a nosotros y después escuchan el podcast de él. Muy bien. Pero pero también hay que destacar que un programa que tiene en vivo 2.000 personas conectadas en YouTube no es poca No hemos cosa. llegado a 2.000, sino que las reproducciones, por ejemplo... Estoy hablando más o menos un promedio, porque hay videos en el día que tienen 5.000 reproducciones. Sí, llegan ha llegado más. El video de los PCR está arriba de las 100.000 reproducciones. Sí. Y la mayoría estamos en un promedio de 7.000, 8.000 reproducciones de cada uno de nuestros programas. Aparte de la gente que nos escucha a través de los diferentes lugares, de los podcasts, como decís vos, y también la gente que escucha en la radio en vivo, es imposible. Tenemos personas en la mañana que, lo que podemos medir llega a 2.000 personas todos los días escuchando en vivo, tanto por YouTube como por nuestra web de la página. Pero no podemos medir lo que están escuchando a través de otras aplicaciones como Radio Cat y Radios Uruguay, y también la gente que está escuchando de manera tradicional en la radio. Claro. No podemos medir. A veces no sabemos a dónde llegamos y por eso a veces somos tan irresponsables. Bueno, muchas gracias y nosotros nos reencontramos en el próximo programa. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.